Buenas tardes, esta es la práctica número 2 del componente práctico de software avanzado para ingeniería. El ejercicio dice: realice un instrumento virtual que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario. Dicha matriz debe descomponerla en dos vectores, uno de números mayores que n y otro de números menores que n, donde n igualmente lo determina el usuario, al igual que la definición de la impresión ascendente o descendente de los vectores. Debe también informar al usuario la cantidad de números mayores y menores a n. Ejemplo: datos que ingresa el usuario: m, que es el tamaño de la matriz; rango de datos de 10 a 50, n, 23. Entonces, orden de vectores mayores que n ascendente y orden de vectores menores que n descendente. La matriz que genera el aplicativo es esta. Datos que muestra el aplicativo: vector de números mayores que 23 son estos, para un total de 5 números mayores que 23, y un vector de números menores que 23, que son estos, para un total de 8 números menores de 23. Esta es la interfaz del usuario. Hay una matriz que es la que se genera el aplicativo, y estos son controles numéricos para darle el tamaño, el número de la base, el tamaño que es m, el número base que es n, y el rango que va desde un número hasta otro número. El botón para generar la matriz, este vector que es para mostrar los números mayores, este vector para mostrar los números menores que el número base, el botón para mostrar el orden ascendente o descendente, el indicador para mostrar la cantidad de números mayores, y este para mostrar si orden ascendente o descendente de los números menores que el número base, y la cantidad. Entonces vamos a correr el programa. Por defecto configuré los controles numéricos para que fueran estos los números menores, para que la matriz no generara conflicto cuando esté corriendo el programa. Entonces vamos a generar una matriz de 4×4, un número base de 7, y vamos a poner números desde 3 hasta 20. Hasta 20 generamos la matriz. Entonces esta orden descendente, o sea, del mayor al menor en los números mayores. Entonces vemos que aquí hay todos los números mayores a 7, que son 11, y los números menores que 7, que son 3. Ambos están en orden descendente. Ahora vamos a poner este en orden ascendente y generamos otra matriz. Vemos que acá no hay ningún número menor que 3 ni mayor a 20. Como está el rango desde 3 hasta 20, la matriz de 4×4, el número base es 7. Entonces aquí los números mayores que 7 en orden descendente del mayor al menor son estos, y son 9. Y en orden ascendente del menor al mayor, los números menores que 7, que es n el número base, son 6, y son estos. En la interfaz del programador se hizo la aplicación en una estructura de caso grande, y tenemos aquí el botón, el control numérico de tamaño de matriz, luego el control desde y hasta, que es para el rango, y aquí está el número base, que es n. Entonces lo primero es generar la matriz y llenarla con números aleatorios. Para eso se utiliza esta herramienta, initialize array, que pide dos dimensiones, tamaño de las dimensiones de la matriz, y esta pues es el mismo número que tamaño de matriz. Entonces se hace un puentecito aquí y se inicia en 0. Se lleva ese número hasta esta herramienta que está aquí en array,
matriz y se llama set matriz element, y pide una matriz de entrada y genera una matriz de salida con dos índices y un número y un elemento, un nuevo elemento. Para esos dos índices se hacen dos estructuras for loop que tienen el número de ciclos igual que el tamaño de la matriz, y dentro de estas dos estructuras for loop se hace dos estructuras while loop, una dentro de otra, para generar los números aleatorios. Primero se utiliza esta herramienta que es random, la herramienta random, y ese número que arroja se multiplica por 1000 porque los números que da son de 0 a 1 y los queremos enteros, y esos números se comparan si son menores o iguales que el rango desde. Entonces el while loop se para igual que se compara con el número hasta en el rango, y si es mayor o igual se detiene la estructura while loop de afuera. Por eso necesita dos estructuras while loop. Ahora esta herramienta se llena con números aleatorios y se muestra acá en la matriz. Ahora necesitamos comparar la matriz, los números de la matriz con el número base. Para eso se transforma la matriz en vector, en un vector del tamaño de la matriz multiplicado por el mismo. Si la matriz es de 4 por 4, entonces son 16 números, y entonces la matriz se convierte en un vector de 16 elementos. Se organizan y con esta herramienta se acercan al entero más próximo y entran a este for loop para compararlos con el número base. Entonces estos puentes se hacen condicionales, modo de túnel condicional, y se compara si los números que entran son mayores que el número base, entonces los números toman este camino. Si los números son menores que el número base, entonces toman el camino de acá. Ya acá hay dos estructuras de caso, una para los números mayores y otra para los números menores. Aquí se utilizan los dos botones de ascendente y descendente para estas estructuras. Entonces cuando es verdadero se organizan de mayor a menor, y cuando es falso pues se invierte. Estos mismos números también van a la herramienta dimensión de tamaño de array, para saber cuántos números hay allí, y pues se muestra en un indicador. Lo mismo pasa en la parte de abajo, se organizan los números mayores y menores con este botón en la estructura de caso y se muestran en la matriz. Este es el botón de ascendente y descendente, también van a la herramienta de tamaño de array y se muestran en un indicador numérico. Muchas gracias, mi nombre es Eduardo Darío Arango Mestizo, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, CEAD Palmira.